Debido a la belleza del territorio, a la gran actividad y al trabajo de mercadotecnia en su imagen, el destino turístico luce siempre como una opción seductora y juvenil. Esta dinámica genera la sensación de que Los Cabos no tiene pasado ni identidad. No obstante, la historia del territorio, previa al gran desarrollo turístico, es uno de sus aspectos más extraordinarios, interesantes y de conocimiento esencial, tratando de comprender el presente para lograr orden y progreso. En este sentido, un tema importante es el desarrollo de la mujer y su contribución histórica al progreso social, y más específicamente aún, el tema de la mujer rural en el siglo XX. Es necesario hacer un reconocimiento a esa importante labor. Es una deuda social que hay que cubrir. Iniciemos entonces la búsqueda en el origen. Sabed que a la diestra mano de las Indias, muy cerca del paraíso terrenal, hubo una isla de escarpados farallones llamada California. En dicho reino, gobernado por la fuerte y valiente reina Calafia, no hubo otro metal alguno más que el oro, y fue poblado por amazonas negras sin que algún varón entre ellas hubiese. En el siglo XVI en España se publicó la novela de caballería Las sergas del muy virtuoso y esforzado caballero Esplandián, hijo de Amadís de Gaula. Uno de los personajes más conocidos de esta popular novela es la reina Calafia, soberana de las Amazonas Negras de la isla California. Se dice que estos relatos, que en ocasiones fueron interpretados como realidad, influyeron en el descubrimiento y en el nombre impuesto al nuevo territorio para posteriormente convertirse en leyenda. 2 siglos después, el 24 de agosto de 1721, se sentaron las bases de la sociedad actual del municipio de Los Cabos, cuando una comitiva encabezada por el colonizador, el padre jesuita Ignacio María Napoli, llega a Bahía de las Palmas para fundar la Misión de Santiago. Uno de los momentos más significativos de esta hazaña fue la reunión sostenida con una soberana de gran presencia y mando que regenteaba a un grupo numeroso de indígenas. Este pasaje en las Crónicas de Nápoli hace una de las primeras menciones en la historia de una mujer destacando como autoridad. Pareciera que la mítica reina de la isla California pasara de la fantasía a la realidad. En este tiempo, es cosa que nos dio grande risa, apareció una india vestida de cueros de venado, muy buenos y pintados de muchos colores, acompañada de otras varias indias que le hacían cortejo como de damiselas. Ella venía con gritos horrorosos, echando varias coplas y con un imperio y mando admirables. Nos explicaron después que esta señora es la gobernadora general, reina de todo este pueblo. Sin duda, este testimonio es un valioso acervo sobre la vida de los antiguos pobladores de la península de California, una interpretación de aquella realidad que hoy forma parte de las investigaciones para comprender la historia. Realmente las formas de vida de los antiguos pobladores de esta península, pues se sabe a través sobre todo de las crónicas que fueron dejando los españoles que habitaron aquí, que fueron generalmente misioneros y algunos soldados también, ¿no? Que acompañaron en las exploraciones o que acompañaron a los misioneros.
y más recientemente pues podemos profundizar más gracias a los trabajos de arqueología y antropología que ya se han hecho sobre la península. Entonces ahí uno combina estas fuentes, tanto las proporcionadas por la arqueología y la antropología, como por las crónicas, ¿no? Las crónicas jesuíticas, por ejemplo, son muy ricas en descripciones sobre los habitantes de la península. Sin embargo, también uno no puede considerarlas pues al 100% una realidad, ¿no? Son interpretaciones que ellos realizaron, pues cargadas de sus prejuicios, de sus ideas, que como misioneros o soldados tuvieron en su acercamiento a las poblaciones originarias, ¿no? Desde luego sabemos que eran cazadores, recolectores, pescadores, que transitaban de unos lados a otros de la península, en zonas donde sabían que encontraban los alimentos necesarios, ¿no? Y la recolección fue particularmente una tarea realizada por las mujeres, que no era tarea fácil, ¿no? Desde luego. Y esto no excluía la posibilidad de liderazgo de algunos de estos grupos, ¿no? Existen algunas descripciones de parte de algún misionero y quizás también de algunos soldados de haber encontrado alguna líder de un grupo indígena, ¿no? Porque también se sabe que en esta y en otras culturas ha habido mujeres chamanas, no solo hombres. Entonces, ¿por qué no habría de haberlo habido aquí? Yo no lo desdeño, y sobre todo en el sur hubo participaciones de las mujeres. Es probable que esto sucediera, ¿no? El control, por ejemplo, de las hierbas medicinales, de ciertos alimentos que ellas recolectaban, pues probablemente les daba también algún papel en esa relación que cumplen algunas hierbas, ¿no? O alimentos que están entre, digamos, lo tradicional alimenticio médico y algunas funciones mágicas, ¿no? Entonces, esto pudiera haber sucedido. Ahora, esto que estoy haciendo yo es un poco especulación, ¿sí? Pero para la historia se necesita imaginación, ¿sí? Es decir, dado que no tenemos todo el abanico completo de fuentes, pues uno como historiador tiene que articular con imaginación lo que pudo haber sucedido y dar alguna idea mediante el relato de lo histórico, ¿no? De lo que pudo ser, de lo que pudieron ser la vida de las mujeres, sobre las que hay tan poco constatable, y no solo en esta época de los cazadores recolectores, sino en épocas posteriores. Las mujeres han quedado invisibilizadas en la historia. Ahora, queremos ir al pasado y saber lo que sucedía con ellas, y eso nos cuesta trabajo, dado que pues, hemos sido una sociedad patriarcal, y los registros que hay, por ejemplo, lo que yo detecto aquí en el archivo, son actividades y funciones que realizaban fundamentalmente los hombres. Pues actividades que eran de la vida cotidiana, pero en las que tenía que ver más el exterior de la casa, del hogar. Es decir, el hogar es el espacio de la vida privada, ¿no? Y las mujeres no estaban acostumbradas a actuar en la vida pública por normas no escritas del papel de la mujer y el hombre en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, claro, lo que se dice es lo que está sucediendo en la vida pública. Los funcionarios, los conflictos políticos, las elecciones, el comercio, la minería, todas esas eran actividades que en la parte que tiene que ver con lo exterior eran realizadas por los hombres. Pero conforme nos acercamos a épocas más recientes, tiende a haber más presencia en actividades, en oficios, en profesiones
de parte de mujeres, ¿no? Pero en los siglos XVIII y XIX esto es difícil, encontrar esos elementos. Y a veces necesita uno también con imaginación, observar el paisaje, observar la vida de las mujeres actuales, por ejemplo, en las zonas rurales, y desde allí pensar en lo que pudieron haber hecho. Yo creo que de inicio, digamos que la mujer realiza actividades que están cerca del hogar, ¿no? Que es tener los hijos, alimentarlos, elaborar los alimentos. En principio, en efecto, son actividades ligadas pues al sostenimiento de la familia, ¿no? Lo que se hace de alimento para la familia empieza a hacerse de manera un poco más amplia para fortalecer la economía familiar, ¿sí? Y luego, bueno, pues a la elaboración del queso, igual toda la variedad de dulces con piloncillo. Yo creo que estas son actividades que muy bien podían hacer las mujeres, dado que lo siguen haciendo. Y era común el envío junto con queso, jabón, de piloncillo a la Contracosta, es decir, a Mazatlán o a San Blas o a Guaymas, porque ahí los llevaban a mercados más amplios, a tiendas más amplias o a barcos, ¿no? Incluso barcos extranjeros, porque servían para el alimento de la tripulación. Más adelante, cuando uno reconoce que el trabajo en las minas empieza a ser un poco más fuerte, a dar mayores frutos, ya hacia los años 40 y 50 del siglo XIX, uno puede advertir en los censos que hay mujeres que trabajan en la servidumbre, ¿sí? Es decir, gente de los pueblitos se va a poblaciones un poquito más grandes que los ranchos o las poblaciones menores y trabaja ya con gente más pudiente, comerciantes generalmente o funcionarios públicos en la servidumbre, pero están saliendo de su rancho, ¿no? Y otro ligado quizás más a la minería, yo me he encontrado en los censos mujeres que eran costureras, y en número más o menos notable para el tamaño de la población. Es decir, que en una pequeña población de alrededor de San Antonio y El Triunfo había 10, 12 costureras, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué hay costureras? ¿No? Pero si se menciona en el censo que son costureras, un censo de 1840 y tantos, ¿no? Es porque están declarando un oficio. Y son mujeres, las mencionan como mujeres, ¿no? Entonces eso es notable porque lo mencionan en poblaciones o rancherías, no en los pueblos propiamente dicho. Entonces uno no termina de captar, pero me he encontrado con otros documentos. Por ejemplo, se entregaron uniformes para soldados. Entonces, pudiera ser que estas costureras hicieran este tipo de vestuario que se requería en cierto número, ¿no? Para los soldados, para la gente de las minas, o algunos elementos como bolsas, costales, etcétera, que se requirieran en el trabajo de las minas. No me lo explico de otra manera, ¿no? A finales del siglo XIX, en el puerto de San José del Cabo, con mucho éxito se consolidó el comercio marítimo con la producción agrícola y ganadera de poblaciones y rancherías de la zona sur de la península. Sin embargo, esta extraordinaria bonanza perdió fuerza en el siglo XX por el cierre de puertos ocasionado por la Revolución Mexicana. Fue hasta después de la tercera década de ese siglo cuando la región retomó su rumbo de progreso, generando un segundo aire en las exportaciones de productos. Ganado, carne seca, chorizo, pieles, piloncillo, tomate y otras legumbres se trasladaban para su embarcación en los puertos de Palmilla y la playa de San Vicente desde Miraflores, Caduaño, Catarina, Candelaria y Cabo San Lucas.
Por su parte, San José del Cabo y Santiago se distinguieron por la gran producción de mercancías obtenidas a partir de la caña de azúcar. Esta actividad tiene registros históricos desde 1730 en la región y fue la punta de lanza de este nuevo y exitoso periodo económico. Entonces, de algunas familias con tradición en los negocios, surgirían las mujeres comerciantes del nuevo siglo, haciendo efectivo el ejemplo de poder y gran carácter de sus madres y abuelas para desafiar las formas establecidas en los negocios de aquella época. Bueno, mi papá se llamaba Miguel González Canseco, es el mayor de 3 hermanos. Mi tío Valero, mi tío Manuel y mi papá el mayor, mi tío Valero y mi tío Manuel el niñito. Hijo de Manuela Canseco Cota y de Carlos González de la Toba. Mi abuela originaria de aquí, de Santiago, de los Cotas de aquí. Mi abuela era una mujer, en primer lugar, muy comerciante. Muy comerciante, yo pienso que todos la sacamos a ella, ¿no? Muy comerciante, una mujer con mucho carácter, viajaba mucho, conocía mucho y viajaba sola. Fue una mujer muy bonita, tenía muy bonita letra, igual que mi mamá fue maestra, pero mi abuela era una mujer que le gustaba mucho el negocio, pero muy estricta. Yo te debo, tú me pagas, yo te regalo, tú me regalas, pero que me lo presteo, esto, nada de eso. Era una mujer muy estricta y muy buena mujer, era muy alegre, le gustaban mucho las fiestas como a mí. Y para mí pues fue una madre, ¿no? Después de la muerte de mi papá me fui a San José con mi tío. Y trabajaba en la tienda. Allí estuve en la tienda, en La Voz del Sur entonces. Me gustaba mucho el comercio, entonces mi tío dijo, bueno, pues vamos, que se vaya contigo a Mazatlán, y ya le pones en una escuela, que estudie comercio. Llegué a Mazatlán estudiando piano, cocina, costura, cosas que porque yo no iba a trabajar según esto. Pero a mí me gustaba mucho el comercio y me metí en una escuela que me daban comercio. Venía cada año a ver a mi mamá y allá fue donde ni terminé porque me casé. Me vine a ver a mi mamá, tenía yo 17 años. Y en 5 meses de conocer a mi marido me casé y ya no volví. Aquí me quedé, pero mi abuela no quería que me casara. Decía, no, ¿cómo te vas a casar con ese señor tan grande? Tú tan alegre que eres, y ese señor a lo mejor es casado. Y sí tenía razón, pero eso no lo comprendía yo entonces. Pues total, voy a ir a ver quién es. Y se fue a Mazatlán en el barquito y del barco en tren a Querétaro, solito, una viejita ya casi de 90 años, a ver quién era. De allá para acá se vinieron 2 hermanas de él con ella, Laura y Elena. Y a los poco tiempo, pues que sí, que no era casado, investigó todo, dijo mi tío Olerio, pues ya está todo, si se quiere casar, aunque menor de edad, pero ni modo, con el permiso de él y de mi mamá, yo me podía casar, ¿no? Pero mi mamá ya estaba renuente. Y entonces dijo, no, pues entonces, si no se casa por la iglesia, no. Porque no hay iglesia, ni hay padres, no había padres aquí. Dice Manuel Castro, que entonces lo bautizaron a él cuando yo me casé. Pues vino un padre que se apellidaba Cendeja, desde Tijuana, hizo como 4 o 5 días para llegar aquí, pero él me casó. Y me casé y pues aquí estoy todavía.
molino lo compramos ya pues, después, mucho tiempo después que ya teníamos otras cosas, porque yo tenía 2 huertas aquí. Comencé a sembrar caña y la gente también tenía. Y doña, que pongo un molino, que nomás había la cooperativa. Entonces compramos un molino a don Juan Cota. Y allá pusimos el molino ya más en grande. Y entonces sí, ya vendía yo hasta afuera, San Antonio, Los Planes, San José, Todos Santos, que tenía el molino, pero era mejor la panocha de aquí. La caña de azúcar aquí era muy buena y allá hay mucho salitre o no sé qué habrá, que la panocha no salía igual. La caña se siembra y uno mismo se la compra, pero por carga. La carga, la llevan la mula cargada con la caña y esa es una carga que te ponen en el molino y ahí la va llevando un hombre especialmente. Pedro fulano, Juan, a todos los nombres y el sábado se paga toda la caña. Y el molino, pues tiran la caña allá y allá arriba está el molino inmenso con unos, ¿cómo se llamarán? De fierro grande, donde se va metiendo la caña, la banda está andando con el motor y moviendo esos fierros para sacar el jugo que le dicen guarapo. Del guarapo pasa a un caso. El desespumador, están desespumando, que es lamentado espuma que le dan a los puercos y a las mismas bestias que acarrean la caña, se la daban a tomar ese jugo. Les coge jugo, pero es la suciedad de arriba de la caña, ¿no? Después pasa al mielero, y así va pasando hasta que llega al rendidor. Son como 5 hombres que están manejando cada quien. El rendidor tiene que ser un señor, siempre se llama Pepe Cota, el que hacía el punto de la panocha. Ya que está la miel, lo llevan en unos cubetas de madera a los tablones, que son unos tablones de madera con unos agujeritos donde lo ponen. Ya están los panocheros extendiéndola. Ya que está extendida, cogen el tablón, otros 2, y lo pasan a unos cajones inmensos, le pegan con unos marros de madera y salen las panochas. Pues se pueden sacar mucho. Nosotros sacábamos 3, el piloncillo, que era la cubana, que se vendía en cuadros, con queso, con pinole, con guayaba, con algo, y la panocha de gajo. La melcoche bien bonito. Bueno, es un clavo grandote, grueso, clavo de madera, pues le llaman clavo, pero es de madera, puesto ahí en un palo, una tabla muy limpia, y ahí al clavo le avientan así la melcocha. El melcochero será, pero aquí le decían, vayan con Enrique, ¿no? Enrique Núñez se llamaba. Para darle el punto a la melcocha necesitan como un remo. Le están dando y dando y dando, y cuando ya está en punto, cuando la coge, porque en esa pila que está ahí de cemento ponen la miel. Ahí van, y como está helada, fría, la van despegando de ahí. Y de ahí ya la cogen y la hacen hasta que se pone blanca o como la quiere el cliente, ¿no? A uno le gusta morenita, a otro le gusta muy güera. Y entonces ya se la dan en una hoja de gabazo, del fresquecito que acaba de salir del molino, ahí la pone y ahí se la lleva. Rudimentario todo, pero muy bueno. No obstante, no todo era bonanza. Los grandes problemas políticos y sociales de principios de siglo repercutieron a través del tiempo. Grandes carencias presentaban las zonas rurales por ser los sitios más distantes
dentro del territorio del país con menos atención del gobierno central. Teníamos que viajar desde la casa hasta el monte a traer leña para vender, leña para la casa, y así todos los días. Y no una vez, sino 2 o 3, porque me la encargaban y la traía rápido. Eran muy compañeras, su abuela Rufina y ella. Salían al campo en la mañanita temprano y se iban a traer la leña. Y ya regresaban y ya mi mamá iba a dejar la leña donde se las habían encargado. Y de allí ya se iba a la escuela. Pues mi mamá hacía siempre tortillas. Siempre hacía tortillas y las repartía yo así. Y con lo que le pagaban, con eso compraban comida. Comida, sí. Pobres, 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 pero pobres en una palabra. La historia de mi madre es muy sufrida. Muy sufrida en su niñez, aunque pobre en cuestión económica, pero de mucho amor en su familia, porque la abuela Rufina y mi abuela Emma siempre vieron por ella en todas sus pobrezas, hicieron lo más que pudieron por todos sus hijos. Su mamá trabajaba haciendo comidas, tortillas, bordando manteles. Y mi nanita Rufina, abuela de mi mamá, era partera. Cuando la mandaban llamar de los ranchos para ir a asistir a alguna mujer que estaba en labor de parto, pues era día de fiesta para mi mamá y para sus hermanas, porque llegaba mi abuela Rufina cargada. ¿Qué traía, mamacita? Traía de todo lo que había para Llegaba con guajolotes. Con un cochito, con algo que iba a tirar ella ahí. Yo recuerdo a mi madre trabajando. Era una mujer muy trabajadora y que también, nosotros nacimos en un rancho con muchas carencias. Entonces ella era una gran administradora. Y aquel ingenio que tenía, por ejemplo, para preparar la comida. Muchas veces ella hacía chícharo, cocinaba el chícharo y a mediodía lo hacía con caldito. En la noche nos lo daba sequito, o sea, los hacía así. De una manera, era la misma comida y era lo único que tenía para darnos, pero ella se las ingeniaba para que a nosotros no nos enfadara, porque posiblemente otro día nos lo iba a dar en el desayuno también. Entonces, quizá en la noche ella no le ponía aquel puntito de pimienta, decía ella, pero en la mañana sí, para que esa comida pues nos tuviera un sabor diferente y a nosotros no nos enfadara. Para superar adversidades, la mujer rural contó con el legado de fortaleza y sabiduría de la generación pionera
y con un carácter forjado en la faena de vivir y mantener con vida a los suyos en una escasez provocada en parte por la ausencia de los varones buscando el sustento. Yo pienso que mi mamá salió adelante a pesar de todas las carencias que sufrió, porque la misma necesidad la hizo centrarse, la hizo madurar, la hizo querer ser, tener ese amor por ella misma y por su gente, salir adelante para ella y por su familia. Mi mamá cuando se va a La Paz, se va prácticamente con lo que llevaba puesto nada más y una muda de ropa más. Allá en La Paz está su madrina Delfina, le ayudó mucho, le daba $1 cada semana, le compartía crema, la brillantina, el jabón, todo lo que mi mamá iba necesitando para su aseo en la escuela, ella se lo facilitaba. En el internado, sus compañeras le daban los lapicitos que ya no querían ellos, que ya no los iban a usar. Los cuadernos de papel barroso. Entonces, de esa manera, fue como mi mamá hizo su escuela, a base de mucho tesón, a base de mucho esfuerzo, a base de mucha voluntad. Es algo que muy grande, que a mí me enorgullece ser una parte de mi madre, porque nos demuestra que aunque no haya lo suficiente económico para salir adelante, si se tiene el interés, si se quiere, puede salir adelante. Todo es poner manos a la obra. Y como dice mi mamá, el querer es poder. Lo que más admiré de ella fue su fortaleza. Una mujer muy trabajadora. Por ejemplo, yo recuerdo, pues en ese tiempo, nosotros somos 10 hermanos. Fuimos 10 hermanos y entonces ella, de los últimos hermanitos que nos tocó a nosotros, ya estábamos grandecitos. Era pues verla trabajar todo el día, echar muchas tortillas, hacer muchas tortillas, lavar mucha ropa, porque iban a ser nuestro hermanito. Y todavía tenía tiempo ella de ilusionarnos con que iba a venir la cigüeña y nos iba a traer un hermanito. Digo, o sea, yo me pongo a pensar a veces y digo, ¿cómo puede ser posible que ella con tantos trabajos, acarreando leña, dejando tortillas, dejando la ropa, yendo a lavar al arroyo, porque pues nosotros no, el agua del arroyo, yo soy de un rancho, entonces, y a veces pues ahí en la casa, pues nosotros le acarreábamos el agua en baldecitos y se la llevábamos, pero ella todo lo dejaba preparado. Y digo yo, todavía tener esa fortaleza de ilusionarnos con la llegada de un nuevo hermanito. Yo creo que los problemas de la mujer rural también eran, pues, cómo tenían que ingeniárselas ellas cuando se quedaban solas, porque pues el marido salía a trabajar. Por ejemplo, mi papá embarcaba ganado y se iba por varios tiempos. Entonces, en primer lugar, para protegernos, para hacer rendir el poquito dinero que tenía, ¿sí? Porque pues era muy poco lo que se ganaba en ese tiempo. Cómo ingeniárselas para preparar los alimentos. Algo que
que yo valoro mucho era cómo se dedicaban, no solamente mi madre, sino todas las mujeres, a tener su pequeño huertito familiar con cilantro, con cebolla, con una matita de tomate, porque en realidad en la época que a mí me tocó eran muy escasas esas cosas. Entonces ellas desde siempre estaban muy alertas para todo lo que tenían que enfrentar solas, ¿sí? Entonces, ya fuera la seguridad de nosotros como hijos, el llevarnos un buen alimento a la mesa y todavía enseñarnos a nosotros a trabajar también, ¿no? Porque ellas, como se quedaban solas, pues que si ya se les descompuso la puerta a la casa, pues ir al monte a buscar tablas de cardón secas para arreglar esa puerta, a cortar varejón para cercar la cocina porque pues iba a venir los vientos de febrero y marzo, entonces iba a ser frío y todo ese tipo de cosas que ahora sí, como decían ellos, agarrar el toro por los cuernos y salir adelante. ¿Cómo? Con lo que pudieran tener en sus manos. Un ejemplo muy claro es, pues había que comer y quizá quedaba poco en la despensa, agarrar el rifle y salir al monte y a buscar liebres, a cazar palomas para la comida, o sea, buscar el alimento ellas mismas, no esperarse a que no estaba el esposo, que iban a comer, ¿no? Eran muy buenas sabían usar armas, siempre, casi en todas las casas, me acuerdo que había un rifle 22, en mi casa había uno, y ella salía a cazar palomas, se ponía en un cazadero y esperaba que llegaran las palomas al agua y a cazar palomas, a hacer un gran caldo. Entonces, pues es algo que es digno de admirarse, pues no quedarse con las manos cruzadas y saber usarlas, en este caso las armas, para lo que se necesitaba, para llevarles el bocado a sus hijos, decía ella. Acercándose el medio siglo, el apoyo del gobierno federal por fin se dejó ver con la llegada de algunos médicos, el inicio de programas de ayuda y la construcción de obras. Mi marido era doctor, se lo trajo el general Mujica aquí, que era el gobernador, para que estuviera cerca a él, porque él pasaba la mayoría de tiempo aquí en Santiago, el general. Cuando llegó a La Paz, él lo mandó al norte, de allá fue por él y le dijo, te voy a mandar a un pueblo que se llama Santiago. Y este pueblo es un pueblito chiquitito, pero me urge que esté alguien conmigo, porque sabía idioma. Y entonces era la guerra, pues. Y querían San José poner una base ahí los gringos. Y el general no los podía ver ni en pintura, ¿no? Y no quería. Total, se vino con él, llegó aquí a una señora que daba de comer aquí, que se llamaba doña Aurora, y le pregunté, oigan, ¿quién es la terucha de ustedes? No, pues ninguno, yo me llamo fulano, yo totana, y no, nadie. Oye, ¿y por qué, doctor? No, yo nomás pregunto porque conocía a un señor que es muy amigo en Santa Rosalía y me dijo, uy, te mandaron a un pinchurriento pueblo, no tienen nada, ni siquiera muchachas, hay más en Miraflores. Ahí hay una muy bonita, pero es una niña, una chiquita, se llama La Terucha y vive con su abuela en Mazatlán. No, pues sí, doctora, ella vive y viene en diciembre a pasar Navidad con su mamá aquí. Pues que llegó diciembre y vine, pero mi mamá, aquí en Santiago no había luz, ni agua, ni nada. Mi tío Valerio le trajo un refrigerador de petróleo a mi mamá. Y mi mamá, ni tarda ni perezosa, se puso a hacer nieve. Y vendía nieve en la casa con el refrigerador de petróleo, Total, le llevaron a la nieve. Pero como ya había llegado yo con el pretexto de la nieve para presentarme, pues ya no, todos los días iba a la nieve el hombre. Y era un señor tan caballeroso, tan atento, pues todo un hombre, todo un caballero, mejor dicho.
porque hay muchos hombres que no son caballeros. Me enamoré, yo creo que como dice el dicho, a la primera vista, ¿no? Y en 5 meses me casé. Y entonces ya se quedó aquí y fue como, después ya se hizo el centro de salud, donde ya comenzó a trabajar como médico y se quedó ya después, murió como lo que era un médico, ¿no? Pero el pretexto de traerlo aquí fue más del general para que le ayudara con el inglés por los gringos, pues él no sabía inglés. Y comenzó a atender partos con mucho éxito, que en La Paz no podían y aquí los hacía él, pero yo le ayudaba. ¿Quién más le iba a ayudar? Y que en mi vida yo había visto un parto, ni sabía lo que era un parto después de saber, porque era media mencita uno en aquellos tiempos. Total, que el general estaba en Las Cabras, un rancho que tenía él aquí por donde era el camino antes, porque no había carretera tampoco, eran unas brechas, como digo, como he dicho siempre, eran carreteras que solamente a caballo. Total, venía un señor que le decían el cuerero de San José. No había llanta, era cuando la guerra, y traía las llantas amarradas con unos hules para que le llegara hasta La Paz. Hacían 6 horas de San José a La Paz, o 7 según tuviera el carro, ¿no? Y venía y le dice al general, ¿para dónde va, señor? No, pues aquí llevo una niña enferma de parto. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no las llevo? No pueden, la mandan a La Paz, no pueden hacer la criatura. Llévela aquí a Santiago, ahí está el doctor Mondragón, tiene que pasar forzosamente por ese camino. Usted, por ahí pasábamos antes, ¿no? Y sí, llegó y me mandó llamar que fuera. Ay, ahí voy, híjole, con mis ascos y embarazada como estaba ya yo. Me dijo, ve y cómprame una navajita de rasurar y un rastrillo y me lo trae. Le compré el rastrillo, la navajita y todo, la desinfecté y ayúdame, mi hijito, en mi vida, a limpiar a la señora. Y apestaba, como usted no se imagina. Un mal olor ya. Y aquella en estado de coma, como muerta. No sentía ya la pobre mujer. Pues ya la alisté y todo. Tenía en el labio un tumor tan grande como la cabeza del niño, como iba a nacer. Con una pinza la cogió, partió la navaja, la cosió, le cortó y salió el niño. Que todavía vive, el muchacho en Ensenada. Y nació el niño y bien. Asimismo, con la fundación de la Escuela Normal Urbana en La Paz, se abrió un horizonte de progreso a las mujeres de rancherías y poblados a través del magisterio. Mi mamá egresó de la Escuela Normal Urbana de la primera generación y se viene acá a San José del Cabo, ahí a casa de mi tía Angelita, ahí con don Rodolfo. Y estando allí en San José, llega de visita el profesor Arturo Guerrero. Él era inspector de la zona rural. Entonces le dice don Rodolfo, mira, le dice, te voy a presentar a una muchacha que acaba de egresar de la normal y es mi sobrina y quisiera que la colocaras en un lugar bueno, que no sea muy alejado, que podamos visitarla o ella visitarnos a nosotros. Y ya le dice el profesor, mira amigo, le dice, fíjate que precisamente acabo de pasar por la escuela de Miraflores y están necesitando un docente. Entonces, allí se va a ir tu sobrina a la escuela, a la José L. Gabaray. Aquí la comunidad la recibió muy bien, siempre fue muy querida y es muy querida por todas las personas, ya que mi mamá siempre fue una maestra muy dedicada en lo que es la escuela y haciendo su labor de servicio social con la comunidad. Cuando no llevaban cuaderno, ella les daba cuaderno, el lápiz. De eso sus alumnos, todos se acuerdan.
Todos se acuerdan de que no tenían cuaderno, no tenían lápiz, pero yo tenía. Mi mamá tenía y se los daba para ellos. Hay señores que cuando los saludo, que me los encuentro, me platican que cómo se acuerdan de mi mamá tantas veces. Dice, venir de la casa, si acaso con un vaso de agua en el estómago. Sí, así es. Y llegar a la casa de la profesora Shasha y preguntar si se ofrecía un mandado. Antes de hacer el mandado, tu tía, me decían, tu tía Tere, sacaba una tortilla de harina, le ponía frijol, queso o carne y ya era un desayuno. Así es que tienen los alumnos, toda la gente, muchos buenos recuerdos de mi mamá. En tiempos que no había enfermeras, que no había nada, mi mamá salía a inyectarlos. Sí. Mi mamá tenía una jeringa y un reloj despertador. El reloj despertador se paseaba por todo Miraflores cuando había enfermos. Lo desocupaban de una parte y lo traían. Lo ocupaban en alguna parte, venían por él y se lo llevaban. A la hora que fuera, mi mamá se levantaba a ir a inyectar. Yo creo que lo principal que tenemos que reconocer de las mujeres que se han forjado en el campo, en los diversos ámbitos, ¿no?, del mundo rural, es que han necesitado una fortaleza impresionante, ¿no? Sobre todo, pues, estos ámbitos rurales de Sudcalifornia requieren de una fortaleza física y emocional para ayudar a los hijos en el camino que tienen que realizar para convertirse en mujeres y hombres, pues, que sepan hacer su vida, ¿no? La mujer está ahí, el hombre padre muchas veces no está, es el que dirige, decide y muchas veces no está, ¿sí? Y son las mujeres las que sacan adelante, ¿no?, a los hijos, y de vez en cuando se aparece el hombre, ¿no?, que anda en las ventas o llevando a las vacas a no sé dónde, etcétera, ¿no?, o en actividades incluso ya de migración o en las ciudades, en fin, ¿no? Y la mujer ahí está, sacando adelante a la familia, a veces combinando el hogar con otros oficios, ¿no? Entonces, pues más bien hay que hacer un reconocimiento, saber que de ahí venimos, de ese origen, ¿sí? Ahora, yo entiendo que a los jóvenes actuales no se les hace fácil porque están viviendo un cambio tan drástico con estos medios de comunicación, con estas expectativas que se forman a través de estos medios, ¿no?, que reconocerse en un medio rural resulta complejo, resulta difícil, ¿no?, cuando están viendo, ¿no?, ese cambio drástico en los medios de comunicación. Pero yo creo que la tarea de la educación en ese sentido es fundamental, ¿no? El que puedan valorar de dónde vienen tiene que ver con un reconocimiento de lo propio. A veces las edades tienen que ver con esa madurez. Claro que ahora estos cambios tan rápidos pues a veces hacen que la gente no madure, estén en la expectativa de conseguir algo que no acaba de afianzarse tampoco. Son deseos y deseos y deseos de lo que el mercado ofrece, un mercado que no está necesariamente en donde uno vive, ¿no? Y el consumismo se vuelve en un deseo muy infortunado, ¿no?, que no nos permite tener claro que lo que, pues, podemos tener no requiere de mucho, ¿no?, y podemos salir adelante, ¿no? Y eso nos lo enseñaron estas mujeres, que con poco, pero con mucho esfuerzo, se podía salir adelante y vivir y sostenerse y no morir de hambre, ¿no? Ellas sostuvieron a familias, y a veces familias bien grandotas, ¿no?,
de 10, 11 hijos o más quizás, ¿no? Y ahora con 1 o 2 y ya nos estamos asustando aquí en las urbes, ¿no? Estas grandes batallas por la vida generan gratitud y amor a la tierra y a la comunidad que te sostiene. Miraflores representa para mí mis raíces, mi historia, la sangre que corre por mis venas, mi esencia, la esperanza de que siempre vendrán tiempos mejores para nuestro pueblo. Pues si Miraflores fuera una mujer, como su nombre lo dice, sería hermosa, llena de luz, de color, de sabor, de música, de alegría. Pues yo me remonto, el olor a tierra, me remonto cuando iba a llover y que cantábamos que llueva, la Virgen de las Cuevas, algo pues maravilloso en el ranchito donde viví, el meternos debajo de los árboles a pasar la lluvia, la verdad, no le teníamos miedo a los rayos, no sé qué, éramos personas que no conocíamos el miedo, entonces son uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida. Y créame que lo sigo practicando todavía a mi edad, con mis alumnos usuarios de la biblioteca, con amiguitos, sobrinos. Nos gusta mucho en tiempo de lluvia irnos aquí al cerro de enfrente a caminar y pues si viene la lluvia, pues a que sientan esa sensación tan hermosa de poder pasar la lluvia debajo de un árbol. Es maravilloso. Santiago significa todo para mí, porque aquí vivimos mi esposo y yo toda una vida compartiendo sueños y aspiraciones. Porque aquí acaricié y apapaché a mis hijos y me emociono mucho. Y de donde partieron para convertirse en los hombres y mujeres que son ahora de bien. Santiago es una parte importante de la vida familiar. Es el lugar donde mi esposo y yo, él como médico, pudo llevar a cabo su abnegada vocación de servicio y apoyo a la comunidad. Por mi parte, aquí la vida me ha compensado con grandes satisfacciones mi desarrollo como esposa y mujer. Santiago ejemplifica la historia compartida de muchas familias que se han sobrepuesto a las carencias y limitaciones que provocan la soledad y el abandono de un pueblo. Para mí Santiago ha sido todo, precisamente hoy que he estado fuera, que he tenido forzosamente que salir por mi enfermedad y todo, extraño mi gente, extraño mi pueblo. Aunque estoy con mis hijos
pues con todos los familiares que aquí he conocido, porque ni los conocía mucho, y ahora con mi enfermedad he conocido a muchos. Yo sigo extrañando y me quise venir aquí y aquí me tiene, feliz de la vida, con mis recuerdos, con mi gente, que es mi gente, y pues aquí estoy. A las nuevas generaciones, quiero decirles que la prueba la tienen en esta entrevista. El querer es poder. Que si mi madre, teniendo tanta necesidad, tanto sufrimiento por la cuestión económica, pudo salir adelante a base de esfuerzo, de tesón, de quererse, entonces sí se puede, pero primeramente tenemos que querernos nosotros, tenemos que querer ser para poder lograr. Madre, hoy quiero aprovechar esta gran oportunidad para decirte lo mucho que te amo. Ah, bueno, gracias, mijita linda. Mi corazón se llena de gozo contigo, mamá. El y mío también, mijita. Estoy sumamente agradecida por todo lo que me brindaste de niña, por lo que me has brindado en toda la vida y hasta el momento. Sigues brindándome, mamá. Gracias. Te quiero mucho, madre. Gracias, Tú lo igualmente, igualmente. Yo te quiero mucho, mucho. Lo sabes que te adoro. Sí, y yo también a ti. Así es, mi madre. Pues mi reconocimiento nada más a todas las mujeres, particularmente a las mujeres, pero en general a la población de Santiago y de los lugares aledaños, porque viven en una región increíble. Yo sé que es a veces duro vivir en estos lugares, pero también otras regiones que aparentemente lo tienen todo, también tienen problemas más o menos graves, ¿no? Hay que saber reconocer y reconocerse en lo propio, ¿sí? Y poder gozar de eso, ¿no? Y no pensar que lo de afuera necesariamente es mejor. No es así, ¿no? Cada lugar, cada espacio tiene sus virtudes, tiene sus posibilidades, y pues mi reconocimiento a las mujeres, yo me veo en ellas, porque cada quien en su espacio de alguna manera tiene un reflejo en otra mujer, en otro lugar, ¿no? No todo es trabajo. No somos máquinas ni animales. Despertemos. Todo progreso requiere de equilibrio. Para avanzar, la gratitud es obligatoria. Conectemos hoy el amor del pasado con el futuro. Como lo dijo el poeta, quien no quiere a su patria, no quiere a su madre. Honor a quien honor merece.